El coronavirus de Wuhan ha creado una crisis de salud a nivel mundial, también para México, tanto en lo económico como específicamente en lo que se refiere a la posibilidad de contener el virus y que no llegue a México. Esto aquí en La Mira. Ya son más de 1,000 muertos por coronavirus en China, donde hay 45,000 enfermos. Esto tendrá un impacto en la economía mundial y desde luego en México. La epidemia del coronavirus llega en un muy mal momento, en un momento en que el sistema de salud de México está en transición y con demasiados problemas para poder atender incluso los casos cotidianos de enfermedades en nuestro país. Esto es En la Mira. Comenzamos. La crisis del coronavirus Wuhan, bueno, pues simplemente ha llegado al norte de América, también a Europa, afortunadamente todavía no a América Latina y a México. Eventualmente lo tendremos aquí y habrá que ver de qué manera se enfrenta el sistema de salud nacional a él, los efectos económicos que se pueden tener también, no solamente en México, sino en todo el mundo, frente a este fenómeno. Estamos ante una nueva realidad, algo que vivimos en México con enorme angustia y con una carga también económica y de salud en 2009 con la influenza H1N1 y que ahora se reproduce otra vez con este fenómeno de un coronavirus que no se detecta todavía el mecanismo para encontrar ni la vacuna, por supuesto, ni tampoco perfectamente cómo es que se reproduce y las medidas precisas para combatirlo. Sin embargo, estamos ante una situación en donde el sistema de salud nacional, que vive todo un mecanismo de reorganización que tiene problemas serios para brindar los servicios, bueno, pues eventualmente recibiremos, porque esto es claro, recibiremos este tipo de impacto con algún tipo de caso de coronavirus y habrá que ver si el sistema de salud mexicano está, Pablo, en posibilidades de responder positivamente. Sí, antes de entrar al tema específicamente de salud, en lo económico también nos va a impactar. Bueno, impacta al mundo. Está paralizado el gran pulmón manufacturero del planeta. Se prevé que el primer trimestre la economía china crezca cero, es decir, no crezca nada. Eso va a tener un gran impacto. Ya lo está teniendo. Los precios del petróleo han caído 20%. Eso nos pega a México. ¿Por qué? Si hay una cobertura petrolera, estamos asegurados y eso cubre al gobierno, pero no cubre a las finanzas de Pemex. Y Pemex está siendo evaluado y va a ser calificado y si pierde la calificación Pemex, cuidado, esto puede ponerse muy mal en economía. Es decir, Pemex va a ser golpeado en sus finanzas por el coronavirus, porque China es el principal importador de petróleo del mundo. Luego es el tema de la oportunidad que se presenta para México también en materia de manufacturas. O sea, México es un gran productor de manufacturas y ante la escasez de las exportaciones chinas, la baja de las exportaciones chinas, un país que está paralizado por ahora, se nos presenta una gran oportunidad ante nuestro vecino del norte. En efecto, la epidemia, el virus está infectando la economía. Uno mira las medidas que ha tomado una empresa de la talla de Hyundai, por ejemplo, donde en efecto la crisis de sus manufacturas tiene detenida su cadena de producción. O en Tokio, hablando de detener los juegos, ¿no? O el turismo que no puede llegar a China. Y frente a esta realidad, la verdad a mí me ha tocado, no sé ustedes, ver emerger a una potencia mundial que no tenía fama de ser transparente, jugando con una enorme transparencia. Es decir, el Partido Comunista Chino y el gobierno chino habrían tendido en otras épocas a ocultar, hasta no tener claro,
buena parte de lo que está ocurriendo. Y ahora ha jugado con la Organización Mundial de la Salud con enorme transparencia, advirtiendo los riesgos, cerrando los mercados, deteniendo la cadena de producción, pagando los costos de disminuir el crecimiento. Y eso ya nos habla de un país muy serio, colocándose en el mundo. Es decir, yo diría, claro, qué tragedia económica actual, pero qué perspectiva política de una potencia que a estas alturas me pregunto si otros países con ese nivel, con ese músculo económico, habrían con coraje, con valentía, tomado las decisiones que ha tomado China. A ver, en el caso de México se hizo con el H1N1, con medidas similares, no tan drásticas, porque este caso del coronavirus es mucho más grave. Hay una provincia completa de China cerrada, los movimientos dentro de China se han paralizado. Pero a mí lo que me preocupa es, además del ámbito económico, que tiene, como decía Pablo, tiene riesgos y tiene posibilidades también, la situación en que nosotros estamos o podemos enfrentar una epidemia, en este caso sería ya una pandemia de estas características. El Instituto de Epidemiología vio reducido para este año su presupuesto en forma drástica. El gasto operativo, sacando sueldos y demás del Instituto de Epidemiología, es de 7 millones de pesos. Yo me imagino que con 7 millones de pesos no se puede atender ni un caso de coronavirus. Yo creo que el problema ahí radica en el hecho de que en el momento en que se presente, ¿cómo vas a planificar algo sobre pues una base que realmente no tienes? O sea, ¿cómo vas a entrarle al tema de prevención? Al tema, no hay todavía una vacuna, al tema del aislamiento. Lo que decías, Ricardo, los chinos, pues al principio tampoco quisieron entender mucho qué se trataba. El médico que les dijo, esto es un coronavirus que es distinto a los otros y hay que aislarlo, no le hicieron caso, el médico falleció y esto empezó a crecer. Quizá la China de Mao hubiese cerrado y se hubieran muerto, pero una China que tiene un comercio como el que maneja, pues no lo puede hacer. En el momento en que llegue a México, el problema es cómo los distintos partes del sector salud pues tendrán que incorporar y tendrán que aislar hasta en tanto pues no se tenga otra alternativa que lo mismo que se hizo con el tema de la influenza, o sea, aislar a la persona, evitar que haya un contagio, porque para que salga una vacuna te va a tardar por lo menos un año, que fue lo mismo que pasó con el H1N1. Y para eso requieres inversión, para eso requieres organización, que parece que es lo que no hay. Sí, China ha actuado, a mí me parece, coincido con Ricardo, extraordinariamente responsable ante este fenómeno. Mi preocupación es que se pase a la India, son sus vecinos. Hay un intercambio turístico muy grande, China-India. Y ahí sí no hay control de nada, ni siquiera saben cuántos son. Es decir, cuidado, sí estamos al borde de una epidemia mundial de grandes consecuencias. ¿Cómo estamos parados ante eso? Para atender el coronavirus se necesitan respiradores artificiales. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos en México? No sabemos, porque ha habido recortes, y no solo recortes, subejercicios. Al tercer trimestre del año pasado, es decir, a finales de septiembre, la Secretaría de Hacienda informó que Salud tenía un subejercicio de 6,000 millones de pesos. El IMSS, 21,000 millones. El ISSSTE, 20,000 millones de dinero que no habían ejercido en salud. Y lo estamos viendo en nuestros grandes hospitales de especialidades que padecen carencias que no habíamos visto, que sí, si llega el coronavirus, cuidado, porque no estamos bien parados. Ahora sí es cierto que con estas tragedias o estas amenazas, pues las políticas públicas es justo cuando aprovechan para reformarse, igual que las instituciones que las gestionan. El tema de México, el serio, no es que no tenga dinero el Instituto de Epidemiología. El problema serio es que pues estaríamos 9 enfermeras por cada 100,000 habitantes y tenemos 3. Y requeriríamos 3.5 médicos y tenemos 1. Es decir, la atención a nivel primario, ya olvídense el segundo y tercer nivel, está desmantelada. No es de este gobierno, Pablo. Nos dejaron, así está claro, un sistema que por su exceso de austeridad en el primer nivel de atención está desmantelado. ¿Cómo se puede atender una epidemia así cuando no puedes ir con el médico general
que te tome la temperatura y vea si en efecto podría ser coronavirus o una simple gripa. Entonces, en ese sentido, yo no veo, y ahí sí lo diría tan mal, esta como reducción de recursos en los niveles secundario y terciario hasta que no resolvamos el primario. No quiere decir que van a quedar abandonados, pero sí hay que reencauzar esos recursos para cubrir, así como estás cubriendo con la Guardia Nacional el territorio, cubrir con el nivel de atención primaria también el territorio. Porque si no, coronavirus hoy, influenza mañana o cualquier otra epidemia nos va a arrasar. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que es un error, como ocurre con la Guardia Nacional. Creas la Guardia Nacional, sí es una institución con la que yo estoy de acuerdo, que me parece que funciona y tiene que funcionar muy bien, pero si tú no tienes policías locales, un modelo policial, no puedes trabajar. Tienes que trabajar sobre lo que hay. Me parece un error haber desmantelado Policía Federal para crear Guardia Nacional. Tendrías que haber creado, ser una transición entre las instituciones. El grave problema, yo estoy de acuerdo con que nos dejaron un sistema de salud muy malo. Sobre todo el primario, ¿no? El básico. Sí, está bien, pero tenías un bastante seguro. mejor que lo que hay Claro, ahora, ¿eh? Es que coincidiendo con que venimos de un mal sistema de salud, la solución ha sido mala, me parece, y es parte de los problemas que enfrentamos. Y creo que la solución no está en pasar recursos de arriba para abajo, porque entonces lo que haces es que a la gente que recibe la atención para enfermedades mucho más complicadas, como cáncer, como enfermedades cardiovasculares, la dejas sin atención. Aquí lo que requieres es una reforma fiscal, por supuesto, que te dé recursos eventualmente y por lo menos lo que tienes, canalizarlo a salud. Lo que se canaliza en México desde el PIB es desde el PIB para allá, simple y sencillamente no funciona. Una reforma fiscal para atender, cuando hay dinero para atender lo básico, ¿cómo se explican los recortes al sector salud, los subejercicios? Y además, sí hubo ahorros, por ejemplo, en plaguicidas. Aumentaron 250% el año pasado con respecto al año antepasado las muertes por dengue, que es una muerte con fiebre y con vómitos de sangre. Sí, hay un grave problema administrativo que se ha agudizado en este Bueno, año. ahí está, perdón, se nos termina el tiempo, es muy corto para un tema como este, seguiremos platicando la próxima semana aquí en La Mira.